Bienvenidos a mi video. Mi nombre es Walter Antonio Escobar Velázquez. Pertenezco a Universidad Tecnológica Latinoamericana y en esta ocasión tengo el placer de presentarles un tema relacionado con las brocas. Saludo atentamente al ingeniero Víctor Giovanni Lucero García y pues espero les guste mi presentación. Como objetivo general tenemos que explicar qué son las brocas, en qué materiales se pueden usar, dar información general acerca de su uso, así como su historia y buenas prácticas a la hora de taladrar, ya que tenemos que tener en cuenta que para el uso de las brocas y por ende a la hora de taladrar es una tarea sumamente complicada. En ocasiones pues pueda que se nos presente algo muy sencillo, pero son trabajos muy difíciles que tenemos que seguir ciertos patrones y cierta metodología, haciendo uso correcto de las brocas y también el uso correcto de la posición del taladro, entre otras cosas que tenemos que tener pues, en cuenta a la hora de hacer la práctica. Los objetivos específicos son demostrar las diferencias entre las brocas y cuáles son sus usos específicos, ya que aunque las brocas pueden utilizarse en diferentes metales o materiales, no es por 100% algo recomendable, ya que pues cada material tiene sus brocas en específico, ya que si utilizamos una broca equivocada en un material que no corresponde, podemos dañar el equipo, dañar la broca y dañar el material. Por ende se recomienda que utilicemos las brocas según pues el material al que se le ha asignado. Segundo objetivo específico es explicar cuáles son los materiales de los cuales las brocas están hechos. Vamos a ver que pues están hechos de diferentes aleaciones y pues dependiendo de eso por ende su dureza, ¿verdad? Y por ende también el uso que le daremos y los materiales en los cuales se puede trabajar con esas brocas en específico. Identificar los tipos de máquinas que utilizan las brocas. Pues señalaremos cuáles son las máquinas, algunas de las máquinas en las que las brocas pueden ser utilizadas. Bueno, empezaremos definiendo qué son las brocas. Pues las brocas es una broca es una herramienta de metal cuyo destino principal es el de realizar agujeros o perforaciones. Para utilizar una broca de forma efectiva necesitamos herramientas giratorias como un taladro o un destornillador eléctrico, ya que son estas las encargadas de transmitir la potencia del motor o del ente encargado de hacer girar la broca. Este movimiento se traslada del aparato a la broca y pues con el giro de la broca es que nosotros conseguimos hacer el trabajo, ¿verdad? Perforaciones. ¿Cuál es la historia? Pues las brocas fueron creadas por un ingeniero norteamericano llamado William Taylor. Esto fue en 1897. Para este objeto usó una aleación de acero frío y wolframio, una aleación capaz de soportar la utilización continuada y las altas temperaturas que se producen en el rozamiento, pero con un desgaste mínimo. Es en 1897, como lo acabo de mencionar, que se crea la primera broca, ¿verdad? Y pues de ahí en adelante fue que fueron innovándose, pues fueron haciéndose de diferentes materiales para diferentes propósitos, con diferente aguante a la temperatura, por ejemplo. Existen diferentes tipos de brocas, lo que mencionábamos al principio. Cada material necesita un tipo de broca diferente, como lo dice acá. Cada material necesita diferentes tipos de brocas especiales para hacer agujeros o perforaciones en el mismo. Los principales tipos de brocas que existen según el material son los siguientes. Están las brocas para madera. La madera, pues por ser un material pues delicado, suave y blando, necesita un tipo de broca en específico. Tienen que ser muy precisas al realizar las perforaciones. Las principales brocas para madera son las siguientes. Tenemos la broca de 3 puntos. Es la más habitual, ya que se puede utilizar para todo tipo de madera. Está hecha de acero, alcromo y vanadio. Luego tenemos la broca para berbiqui. Su uso va ligado a un taladro manual. Estos taladros manuales los vamos a enseñar más adelante. Nos permite hacer agujeros
a revoluciones de giro muy bajos. Y aquí podemos ver cuáles son las brocas de 3 puntas, así como las brocas de baby key. Se pueden ver las diferencias. Si nos fijamos en las puntas, pues vemos que cada una es diferente de la otra. Seguimos con las brocas palmadera. Broca de paleta. Este tipo de broca posee una punta muy afilada, de muy poca longitud, que actúa como centro de guía. Es la que pues empieza a hacer la perforación. Y la paleta es la que actúa, es la parte encargada básicamente de perforar y redondear el agujero. Es la que le da el grosor. La punta es solamente la que inicia la perforación. Luego tenemos la broca C. Se utiliza para realizar agujeros de gran diámetro. En su corona dentada central suele encontrar una broca convencional para actuar como centro de guía de la perforación. Básicamente es lo que es. Justo lo que dice el texto es prácticamente cómo esta broca se utiliza. Y para mayor clarificación, pues acá están. Aquí están los tipos de brocas. Se puede observar la broca de paleta, y ahí está la paleta después de la punta, y la broca de tipo C. Es como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Es así como funciona. Ahora tenemos la broca Forstner. Esta es una broca bastante común. Creo que la mayoría de nosotros ha sido testigo, ¿verdad?, de cómo esta broca se puede utilizar. La particularidad de este tipo de brocas es que realizan cortes limpios y retiran los residuos de forma más eficiente que el resto. Perforan de forma circular. Más que todo se utilizan, por ejemplo, cuando en alguna madera se va a poner alguna perilla. Por ejemplo, he visto muchos casos que las puertas no traen las perillas, entonces para poder introducirlas, ya que esto tiene o sea, son objetos circulares, entonces acá donde se utilizan tienen diferentes diámetros para diferentes pues tipos de objetos a introducir en la madera. Continuamos con las brocas para metal. Esas brocas suelen ser más duras y tienen pues aleaciones y metales diferentes de los cuales las brocas han sido creadas. Las brocas para metal suelen servir para perforar luciente aluminio, cobre, latón, hierro y acero no aleado. El problema vendrá cuando queremos realizar agujeros en acero inoxidable, ya que requiere una broca mucho más dura. Es lo que dijimos, ¿verdad? Que algunos materiales pues pueden ser más duros que otros, y pues por ende necesita una broca que aguante temperatura, ya que significará que el tiempo de taladrado va a aumentar. Y de igual manera tenemos que conseguir brocas que soporten, pues que sean más duras, ya que entre más duro es el material, pues tenemos que conseguir brocas que aguanten más. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Primero empezamos con la broca HSS laminada. Sirve para metales que no requieren de gran precisión en el corte. Ese tipo de brocas para metal suelen perder fácilmente el afilado, por lo que no suele durar mucho en el tiempo. Pues obviamente, ¿verdad?, estar perforando pues metales, las brocas tienden a perder el filo, como comúnmente lo conocemos. Luego tenemos la broca HSS rectificada. Se caracteriza por tener una mayor precisión en el corte. Su uso es conveniente para metales semiduros. Ya vamos hablando de dureza, ¿verdad? Acá está. Podemos observar la broca HSS laminada y la broca HSS rectificada. Son muy similares, pero tienen usos distintos. Son para materiales distintos. Seguimos con la broca HSS de titanio rectificada. Este tipo de broca es la indicada para perforar acero inoxidable, ya que posee la máxima precisión por estar cubierta de una aleación de titanio. Hablamos anteriormente que sobre la exposición íbamos a hablar de los tipos de materiales, ¿verdad?, de lo que las brocas estaban hechas. Ya mencionamos un par de materiales y acá se nos suma otro, el titanio. Luego seguimos con la broca HSS cobalto rectificada, otro material, destinadas a taladrar materiales muy duros y de máxima calidad, también acero inoxidable. Se puede utilizar sin refrigerante, ya que posee una elevada resistencia a altas temperaturas. Lo recomendable es siempre que vamos a usar brocas en materiales muy duros por mucho tiempo, aunque acá dice que, claro, este tipo de broca en particular pues puede utilizarse sin refrigerante, pero lo ideal es estar utilizando refrigerante para evitar que pues al final la broca se dañe, para alargar la vida útil de la misma.
Acá están, aquí está la broca HSS titano rectificada y la broca HSS cobalto rectificada. Vamos con las brocas para pared. En este caso conviene escoger brocas con una calidad profesional, ya que pues normalmente hablamos de perforaciones en materiales muy duros, ya que pues sabemos que vamos a estar perforando, puede ser concreto, también puede ser cemento, piedra. Empezamos con la broca de Widia. Se trata de brocas fabricadas con carburo de wolframio. Poseen una elevada dureza y son ideales para perforar materiales excesivamente duros como el mármol. Broca con carburo de tungsteno. Su forma es laminada y sirve para perforar materiales como yeso, cemento, ladrillo o piedra. Pues hablamos de piedra volcánica, más que todo piedra sumamente dura. Y luego pues seguimos con la fresada con plaquita de carburo de alto rendimiento. Su cuerpo está fresado. Ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Vamos a ver cómo es que lucen este tipo de brocas. Y su duración y precisión es mayor a la broca de carburo de tungsteno. Acá las podemos ver. Podemos ver la broca de Widia, broca con carburo de tungsteno y la broca fresada. Si se fijan, pues las brocas fresadas son muy particulares, pero es por el tipo de material en el que pues podemos utilizarlas, ya que pues hablamos de dureza, ¿verdad? Acá vamos a hablar de otro tipo de brocas. Esta broca para cristal o vidrio. Si nuestro objetivo es taladrar vidrio, podemos hacerlo con cualquier broca, con punta de metal duro y en forma de lanza. Una de las recomendadas es la broca Widia. La hablada anteriormente, es una de las ideales para este tipo de trabajo. El taladro debe girar a revoluciones muy bajas, ya que de otra manera pues el cristal puede ser roto y dañado. Y están las brocas de plástico, para plástico. El plástico es un material blando, por lo que no encontraremos problema a la hora de perforar, pues ya que es un material sumamente blando. Si el agujero no queda pues con la precisión que nos gustaría que quedara, pues podemos utilizar una lija para emparejar o para llegar a pues al agujero que nosotros deseamos, al ideal. Podemos emparejar con una lija, por ejemplo. Acá podemos ver cuáles son las partes de una broca. Acá tenemos una imagen en la que podemos apreciar el vástago, el plano, los canales, las puntas, el margen. Luego pues las partes de la punta que son el talón, el cincel, el núcleo. En fin, acá podemos ver cuáles son las partes. Y esas son las partes que componen una broca. Muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Ya que si entendemos cuáles son las partes de la broca, pues de igual manera podemos entender cuál es su función, de qué sirven, hablando en lenguaje común. Acá algunas máquinas que utilizan brocas. Empecemos con el berbiquí. Esta máquina en particular, el berbiquí es una herramienta manual utilizada en albanistería y carpintería para hacer agujeros en madera. Pues esta me causa un poco de gracia porque cuando estaba pues hace muchos años, este tipo de aparato pues lo veía y no tenía idea de qué era. La verdad que miraba que lo utilizaban y me da gracia cómo lo giraban para hacerlo funcionar, y pues no sé, solo me parecía curioso. Pero ahora que entiendo cuál es el uso, pues me parece una herramienta sumamente importante, que pues si no se posee algún taladro y se va a trabajar en madera, pues es perfecta. Y seguimos con lo más conocido, el taladro. Es algo que todos nosotros conocemos, alguna vez hemos visto cómo es que esta herramienta funciona, y claro, es una herramienta muy importante. Se puede decir que la mejor a la hora de utilizar brocas. Existen muchos tipos de taladros, muchos que tienen ciertas velocidades, ciertas características, inalámbricos, alámbricos. En fin, es una herramienta multiusos y muy importante para el uso de las brocas, algo sumamente importante y parte muy fundamental a la hora de, se puede decir que es de las partes, claro, por supuesto, imprescindibles a la hora de taladrar y a la hora de pues hacer agujeros. Acá está, tenemos algunos consejos de cómo elegir una broca, cuáles son las partes importantes a la hora de la elección.
Elegir la broca correcta asegurará el trabajo impecable, ya que si elegimos una broca que no corresponde al trabajo que necesitamos realizar, esta pues pueda que hagamos un trabajo erróneo, equivocado, y pues podemos dañar el material, ya que el agujero realizado tendrá un acabado perfecto, y de esta misma forma no estropearemos las herramientas utilizadas, lo mencioné anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que el uso incorrecto del taladro pues puede ocasionar que, aunque se esté utilizando la broca ideal, si el taladro no se utiliza de la manera ideal, de la manera correcta, podemos aún así dañar pues el material, dañar la broca, dañar el taladro. Es muy importante lo que mencionamos anteriormente, utilizar refrigerante, ya que pues durante trabajos largos en el mismo material con la misma broca, esta broca tiende a calentarse, ¿verdad? Por fricción. Entonces el refrigerante es el que está enfriando la broca y evita que esta pues pierda su dureza, pierda sus propiedades y se deforme. Algo muy importante, algo muy a tomar en cuenta. ¿Qué tamaño de broca elegir? Es una pregunta muy importante, ¿verdad? Ya que si utilizamos la broca incorrecta, podemos hacer un agujero demasiado ancho, demasiado grande, demasiado pequeño. En el mundo de las brocas existe una variedad extensa de tamaños, así que antes de ponernos manos a la obra, debemos saber qué agujero vamos a realizar y dependiendo de eso elegir las dimensiones que más nos ajusten. Es así. Cuando se hace un trabajo, en este caso de abrir con un agujero, si es un agujero muy grande el que se va a hacer, lo que tenemos que tener en cuenta es que primero podemos, dependiendo del tipo de broca, primero podemos empezar con una broca pues delgadita. Cuando ya abrimos el hoyo, ya podemos ir introduciendo brocas más anchas, más grandes en su diámetro, y pues de esa manera no alterar y hacer un trabajo correcto. Hacerlo, claro, puede tomar más tiempo, pero de esto pues desechamos la probabilidad de que el material se nos arruine. El diámetro del agujero que necesitamos nos ayudará a determinar el tamaño de la broca, y siempre debemos saber que cuanto mayor es el tamaño de la broca, más grueso será el agujero, claro, por supuesto. Y algo a tomar muy en cuenta son las medidas de prevención. Es muy importante, ya que muchas personas erróneamente piensan que el taladro es una herramienta inofensiva que no puede causar ningún tipo de daño, cuando esto no es así. Toda herramienta, al utilizarse de una manera pues descuidada, puede hacer un tipo de daño. En este caso es muy importante usar guantes de protección y gafas, ya que por acción de la broca esto va a generar que el trabajo despida pues viruta, y al tener viruta, que son los residuos que pueden ser de madera, metal, donde estemos trabajando, esto pues puede dañarnos de alguna manera, ya que pues son fracciones de material muy afiladas. Por eso es muy importante tener en cuenta la protección. La prevención es lo que nos va a ayudar a no dañarnos. Acá tenemos algunos enlaces complementarios de videos. Si están interesados en aprender más de cómo utilizar el taladro, cómo utilizar las brocas apropiadamente, qué tipo de brocas son las ideales, aquí tenemos pues algunos videos que espero y los revisen, están muy interesantes, ayudaron mucho a esta investigación. Y por último tenemos referencias bibliográficas. Algo a tomar en cuenta es que a la hora de hacer el cambio de broca, tenemos que asegurarnos que nuestro taladro esté desconectado. En este caso, podemos regular el seguro para asegurarnos que no haya manera de que funcione, ya que nos podemos dañar y podemos ocasionar accidentes. Cuando esté desactivado, podemos proceder a ingresar la broca y de esta manera asegurar que esté sujetada apropiadamente. Cuando vayamos a taladrar sobre una superficie lisa como esta, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer con un puntero o cincel un agujero con el objetivo de que la broca no se barra a la hora de utilizarlo.
O podemos proceder a utilizar, como en este caso, tiro de papel. De esta manera, al apoyar la broca y al activarla, no vamos a tener la consecuencia de que se nos barra y por ende hacer un mal procedimiento, y de esta manera pues pudiésemos incluso dañar el material o dañarnos a nosotros mismos.